Soy Adriana Márquez, soy profesora de la Escuela de Ingeniería Civil y del Departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Carabobo. Soy coordinador del Centro de Investigaciones Hidrológicas y Ambientales de la Universidad de Carabobo, CIJAN-UC. Y el tema que presento se titula Modelación de la erosión hídrica y transporte de sedimentos en una cuenca del embalse Pao Cachinche. Este trabajo fue desarrollado en conjunto con mi tutor, el doctor Edilberto Guevara, en el marco de mi tesis doctoral. Bueno, el contexto se ubica en la cuenca del río Chiriguá. Esta es una de las principales vertientes del embalse Pao Cachinche y tiene actividad predominantemente de tipo agrícola. De ahí, pues, la importancia que el manejo que se tenga de actividad agrícola, como se lleve a cabo, debido a la influencia que tiene sobre la calidad del agua del embalse Pao Cachinche, el cual surte de agua para abastecimiento para consumo humano a 3 estados en la región central del país: Carabobo, Aragua y Córdoba. Bueno, desde el punto de vista de lo que son los agentes causantes de la erosión hídrica, tenemos dos principales agentes que son el impacto de la gota de lluvia y la energía del flujo superficial. Dentro de lo que son las consecuencias que este fenómeno causa en lo que son las cuencas hidrográficas, tenemos que hay incremento en el nivel del fondo de los embalses y de los cauces debido a colmatación por acumulación de partículas sólidas, transporte de nutrientes en sedimentos, propiciando el desarrollo de algas en los embalses y reducción de la capa arable y de los nutrientes, así como inundaciones y pérdidas de bienes y vidas. En ese contexto, el objetivo general de este estudio implica modelar la erosión hídrica y el transporte de sedimentos en una cuenca del embalse Pao Cachinche. Como objetivos específicos se tienen evaluar la construcción general de los modelos de erosión y transporte de sedimentos, caracterizar las variables de los modelos de erosión hídrica y transporte de sedimentos, calibrar, validar y generalizar el uso de los modelos de erosión hídrica y transporte de sedimentos, así como establecer lineamientos sobre el plan de manejo de la cuenca utilizando el modelo de erosión propuesto. Bueno, desde el punto de vista de lo que es un modelo basado en procesos físicos, en este caso podemos observar que la lluvia es el principal factor de entrada a lo que es el proceso lluvia-escorrentía. Ese proceso de lluvia-escorrentía se lleva a cabo porque una vez que la lluvia ingresa o hace contacto con el suelo, dependiendo de la condición de humedad que el suelo posea, esta agua va a ingresar hacia el interior del terreno y luego, una vez saturada la zona de saturación, la zona no saturada del suelo, luego entonces ocurre el proceso de escorrentía. Este proceso de escorrentía da lugar a lo que es el transporte de partículas sólidas que una vez que alcanzan una condición de un cuerpo de agua bajo condiciones estancadas, puede darse lugar al proceso de sedimentación o deposición de esas partículas en lo que es ese medio acuático. Eh, por, por consecuencia, tenemos que es importante conocer las propiedades hidráulicas del suelo, la información topográfica y las propiedades mecánicas del suelo. Luego, dentro de los modelos que predicen estos fenómenos que observamos en la lámina anterior, tenemos los modelos basados en procesos físicos. Dentro de los procesos físicos tenemos el proceso de infiltración y existen hasta 9 ecuaciones que han sido propuestas desde 1911 por el principio Green-Am hasta Misra-Singh en 2002, quienes han propuesto diversas estructuras matemáticas para representar el proceso de infiltración. También en lo que es lluvia escorrentía se han utilizado regresiones lineales y no lineales, como es reportado por Jaini Prasad en 2003. Dentro de lo que son los modelos de transporte de sedimentos, acá se muestran 5 opciones que involucran modelos desde Meyer
y Peter Müller en 1948 hasta Bowers en 1990. Dentro de los modelos de erosión hídrica basados en procesos físicos, el modelo Webb, Water Erosion Prediction Project, planteado por Foster y Lane en 1987 y Flanagan y colaboradores en 1995, es una estructura matemática que está basada en la representación de los procesos físicos que intervienen en lo que es el proceso general de erosión hídrica. También Eurosen es un modelo propuesto por Morgan y colaboradores en 1998 y Dynamic Web es la versión dinámica del modelo Water Erosion Prediction Project y que ha sido propuesto por Molina y colaboradores en 2006. También dentro de los modelos basados en regresiones tenemos los de los lineales y no lineales y que también son aplicados a procesos hidrológicos. Y así como los basados en técnicas de inteligencia artificial que involucran las redes neuronales artificiales y la lógica difusa, como algunas de las herramientas que pueden ser utilizadas para este tipo de modelo en particular. Luego, bueno, o sea, que podemos observar la estructura matemática de los diversos modelos de infiltración, los cuales dependen principalmente como variable independiente al tiempo y algunos factores que dependen de las características del suelo, tales como la tasa de infiltración y también la tasa de acumulación de agua dentro del suelo, como la conductividad hidráulica, como algunos de los parámetros que están vinculados a lo que es la estructura del suelo. También dentro de los modelos de lluvia escorrentía, acá podemos observar un modelo lineal y no lineal, pero cuya variable independiente está asociada a lo que es la lluvia dentro de eventos de tormenta. También dentro de los modelos de procesos físicos, en este caso vinculados a lo que es el transporte de la erosión y el transporte de sedimentos, tenemos en este caso que ese viene siendo el término de fuente sumidero para los sedimentos, podría ser el caso de un lago o un embalse. De su I viene siendo el aporte de sedimentos hacia los surcos y de su R el aporte de sedimentos hacia por la acción del flujo sobre el terreno. Bueno, luego dentro de lo que es la estructura del modelo Water Erosion Prediction Project, vemos que esta es una ecuación que predice el desprendimiento de partículas por efecto del flujo y la cual viene a comportar un balance entre lo que es la capacidad de desprendimiento del flujo propuesta por Dubois en 1879, así como la capacidad de transporte de sedimentos por Foster y Meyer en 1975. Una ecuación basada en potencia y que depende del esfuerzo portante del flujo. Luego, en 2006, Whitney y colaboradores hacen una modificación del modelo Dynamic Web, en donde básicamente la capacidad de transporte de sedimento es la que es modificada utilizando las propuestas de Yalin en 1963. También, bueno, acá se puede observar que el modelo Eurosen toma en cuenta la capacidad de desprendimiento de partículas por el flujo en función de la velocidad de sedimentación y la capacidad de transporte de sedimentos, la cual es estimada en función de la potencia de la corriente unitaria y del valor crítico de la potencia de la corriente unitaria. Esta es una ecuación de regresión lineal y no lineal, un modelo empírico para estimar la erosión en función de la precipitación dentro de eventos de tormenta. Dentro de las redes neuronales, acá tenemos que básicamente lo que es la caja negra entre la entrada y la salida de un modelo basado en redes neuronales involucra lo que es un vector de entrada con la variable de entrada, que en este caso podría ser la precipitación o la infiltración, y luego factores de ponderación en lo que es la sumatoria de la ponderación de las variables, del vector de las variables de entrada, para luego que esas variables de entrada sean transformadas por una función que puede ser una función sigmoidal o una función lineal
para obtener las salidas. Y esas salidas del modelo van a ser comparadas con las observaciones en campo. Acá vemos que para el sistema de inferencia difusa se tiene que, existen vectores de entrada, en este caso podría ser la lluvia y la infiltración, unas funciones de pertenencia que pueden ser triangulares, trapezoidales o sigmoidales o incluso gaussianas, que pueden ser adaptadas a ese tipo de entradas, es decir, a la lluvia o a la infiltración. Y se establecen unas reglas que pueden ser gobernadas por la sentencia sí, entonces, y luego existen también la posibilidad de asignar funciones de pertenencia a las variables de salida. Y luego comparar las salidas con las observaciones o las estimaciones para poder estimar en qué medida este sistema de inferencia difusa es capaz de reproducir a las variables a las variables observadas en campo. Luego también tenemos acá como factores estadísticos al residuo, el error cuadrático medio, el coeficiente de determinación, el error medio absoluto, como índices estadísticos que contribuyen a hacer una estimación entre las observaciones y las estimaciones. Luego, el tipo de investigación es correlacional explicativa porque tenemos el fenómeno de erosión y transporte de sedimentos que viene siendo estimado en función de factores climáticos, topográficos, edáficos y de manejo de lo que son las prácticas agrícolas que se llevan a cabo en el terreno. También el tipo de diseño es no experimental, básicamente porque las mediciones se llevan directamente a cabo en campo, sin manipular las variables. También dentro de lo que es el muestreo, es un tipo de muestreo probabilístico por racimo, en donde la unidad muestral son las parcelas agrícolas y la unidad de análisis los sitios de muestreo de erosión, infiltración y propiedades físicas del suelo. Luego, como fases de investigación, tenemos 9 fases de investigación. La primera tiene que ver con la selección del área experimental, la segunda con la recolección de datos existentes y evaluación de estudios previos, la tercera, implementación del área piloto, la cuarta, desarrollo de un programa de observación y monitoreo en sitio, la quinta, evaluación de la aplicabilidad de los modelos existentes de erosión y sedimentación, la sexta, el procesamiento e interpretación de los datos, la séptima, el desarrollo del modelo, y luego séptima y octava, informe preliminar y final. En este caso podemos observar que la zona de estudio está ubicada en el municipio de Juma, del estado de Carabobo. Y acá vemos un récord histórico de lo que es la producción, en este caso del tubérculo de papas, que se ha llevado a cabo entre el periodo 1996 y 2004, en donde se puede observar de que existe una superficie cultivada de este rubro que varía entre 800 y 1000 hectáreas. Asimismo, un rendimiento productivo que varía también entre 12.000 y 18.000 kilogramos por hectárea en cuanto a este rubro, lo cual da evidencia de que esta zona es de uso netamente agrícola. También acá podemos ver en la secuencia en la cual se llevó a cabo lo que fue la selección de los sitios para hacer los muestreos de las variables hidrológicas. Tenemos que se realizó una vectorización de parcelas sobre una fotografía aérea, un ortofotomapa, y luego se determinaron los usos de la tierra y sobre esas parcelas se colocó una malla en la cual se seleccionaron los puntos de muestreo de las variables de propiedades físicas del suelo, así como variables hidrológicas. Luego, para la caracterización de las propiedades físicas del suelo, tenemos que se aplicaron los métodos estándares, como se indica aquí en esta tabla, para determinar contenido de humedad, límites de consistencia, análisis por tamizado, análisis por hidrómetro, clasificación de suelo según el sistema de clasificación unificado, gravedad específica de partículas sólidas y conductividad hidráulica. En esta lámina podemos observar el proceso por el cual se llevó a cabo la medición de la infiltración. Básicamente se dispuso de un infiltrómetro de tipo artesanal y que fue hincado en el terreno para luego medir la velocidad o la tasa a la cual el agua ingresaba hacia las superficies del terreno. También tenemos que dentro de las pruebas de campo se adquirió un pluviógrafo. Este pluviógrafo fue instalado en las parcelas agrícolas para poder medir durante el periodo de muestreo que abarcó desde el año 2008 hasta el 2011
lo que fue la precipitación en esta zona. Y asimismo se dispuso del laboratorio de calidad de aguas de la Escuela de Ingeniería Civil para hacer la determinación de la concentración de los sólidos suspendidos y totales que habían sido medidos en el efluente de las parcelas agrícolas. También tenemos que dentro de lo que es la metodología de la modelación matemática, de parte de lo que fue la recolección de los datos en el contexto real y posteriormente a través de unas estructuras matemáticas o ecuaciones que se revisaron en el estado del arte de lo que son los modelos de erosión y transporte de sedimentos, como lo vimos antes. Luego se realizó un proceso de calibración o parametrización de estas ecuaciones y se compararon las observaciones con las estimaciones para realizar la validación y obtener así un modelo físico de trabajo. Para dar respuesta a los objetivos específicos en cuanto a la caracterización de las variables de los modelos de erosión hídrica y transporte de sedimentos, acá vemos en una forma creciente lo que fueron las lluvias que se detectaron en el periodo de estudio para 0.5 horas, 1.5 y 2 horas. Vemos que los valores variaron alrededor de 30 a 45 milímetros en lo que fue ese periodo de estudio. Como se observa acá, principalmente la granulometría de los suelos es de un tipo franco arcilloso o arenoso. Tenemos 50% de arena, 50% de limo, y en menor proporción, entre un 10 y un 5% tenemos arcilla. Luego, en lo que fue el proceso de infiltración, acá vemos que varió entre 2.000 milímetros por hora en un tiempo de aproximadamente 2,5 horas, pero la tasa de reducción más significativa se llevó a cabo en menos de 0.5 horas. Asimismo, dentro de lo que fueron las mediciones de caudales en los canales de riego agrícola, se puede observar que para pendientes de 0.9 a 0.8 hasta 2.5%, los caudales variaron entre 0.20 y 0.60 litros por segundo. De ese mismo modo, los sólidos totales también variaron entre aproximadamente 4.000 y 14.000 miligramos por litro, dependiendo del grado dependiente del terreno. También la carga másica de sedimentos fue más alta en los periodos lluviosos que en los periodos de riego, como se puede observar en estas gráficas, en donde se aprecia de que la carga másica transportada bajo eventos de lluvia es hasta 3 y 4 veces por encima de lo que es la carga másica de sedimentos que se transportan bajo condiciones de riego artificial. Bueno, en cuanto a la modelación de los procesos de infiltración, transporte de sedimentos y erosión, se obtuvieron en general ajustes estadísticos que variaron entre 50 y 70%, los cuales son adecuados para un proceso que está siendo medido en forma real. Acá tenemos, por ejemplo, para el proceso de capacidad de desprendimiento de partículas sólidas, que se determinó el coeficiente de erosionabilidad en unidades de segundos sobre metro, así como el esfuerzo cortante crítico del flujo medido en Pascal. Y cuando estos valores fueron comparados con aproximadamente 185 observaciones para experimentos de laboratorio y 151 observaciones para pruebas de campo en cuanto a lo que es el coeficiente de erosionabilidad, encontramos valores dentro del rango del segundo y el tercer cuartil, es decir, entre el 25 y el 50%, el 75%, perdón, de los valores en toda la muestra. Luego también en cuanto al esfuerzo cortante crítico, también se encontró que los valores estimados mediante la calibración matemática estuvieron en el orden del 25 al 75% de los valores, correspondiendo a valores entre 1 y 5 pascales. También, bueno, dentro de lo que fue el proceso de calibración, se obtuvieron valores medios, límites mínimos y máximos, así como errores estándares para los coeficientes de los modelos que se propusieron. Se propusieron varias variantes de esos modelos para los diferentes canales agrícolas y las ecuaciones de transporte, erosión y transporte de sedimentos. Y también se llevó a cabo un proceso de validación
con una segunda base de datos con la cual los modelos fueron evaluados y se compararon las observaciones con las estimaciones, encontrando errores que podían ser adecuados o para lo que es la predicción de este fenómeno. Asimismo, se realizó como último objetivo lo que fue el establecimiento de lineamientos sobre el plan de manejo de la cuenca. Básicamente, tres aspectos se proponen: un sistema de tratamiento de agua servida, uso de cultivos múltiples y uso de cultivos en faja. Como conclusión, se obtuvo que mediante el modelo lineal de esfuerzo cortante excedente se puede cuantificar la relación entre el esfuerzo cortante del flujo y el esfuerzo cortante crítico del suelo. La resistencia del suelo a las fuerzas erosivas se incrementa mejorando la estructura y la estabilidad del suelo, y la incorporación de materia orgánica o sustancias químicas que contribuyan a lo que es la resistencia del suelo. Asimismo, el impacto de la caída de las gotas de lluvia sobre el suelo se reduce mediante cobertura permanente que proteja la superficie del suelo. Mediante el modelo de transporte de sedimentos se puede cuantificar la relación entre la lámina de velocidad de agua que escurre en los surcos, así como la reducción de la fuerza erosiva se puede lograr reduciendo el volumen de escorrentía superficial por efecto de un control en lo que es la infiltración, el tiempo y el tiempo de riego. Bueno, muy agradecida por la atención. Esto